Bienvenidos de nuevo a... Hoy tenemos un tema que les va a volar la cabeza, una verdadera bomba de información que involucra a dos de los nombres que más resonaron últimamente en el mundo del espectáculo, y que ha dejado a todos preguntándose ¿qué demonios añadió Demet al contrato con Cannes? Porque sí, señoras y señores, parece que cuando se trata de negocios, y más aún cuando hay sentimientos involucrados, las sorpresas están a la orden del día. Sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras que no necesitan presentación. Su química en pantalla fue tan electrizante que traspasó la ficción y se convirtió en un torbellino mediático. Desde sus roles protagónicos en Erkencikus, la pareja se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales ardieron, los fans crearon universos paralelos de sus vidas, y la expectación por futuras colaboraciones era palpable. Pero, ¿qué sucede cuando esa chispa se traduce en acuerdos, en papel, en cláusulas? Pues lo que descubrimos es digno de un guión de telenovela, y de las buenas. ¿Están listos para desentrañar este enigma, para ir más allá de los titulares y entender qué fue lo que realmente se cocinó entre Demet y Can? Si les gusta este tipo de contenido que va al grano y destapa las verdades, asegúrense de darle ese botón de suscripción que ven por ahí, justo debajo del vídeo, y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Comenzamos. Imaginen la escena, dos estrellas en la cima de su carrera, con proyectos ambiciosos, agendas apretadas y, aparentemente, un futuro profesional que se perfilaba brillante y entrelazado. Se hablaba de colaboraciones, de proyectos conjuntos, de acuerdos que iban más allá de un simple saludo en una alfombra roja. La industria estaba expectante, especulando sobre el próximo gran proyecto que uniría a estos dos íconos. Y en medio de toda esta expectativa, de toda esta vorágine de rumores y confirmaciones a medias, aparece un contrato. Un documento que se supone sentaría las bases de sus futuros proyectos. Pero, ¿qué hace Demet Özdemir cuando se sienta frente a este documento? ¿Qué es lo que ella considera esencial añadir, algo que quizás Can Yaman, en su entusiasmo o confiando en la relación que tenían, no previó? Las teorías empezaron a volar como palomas en una plaza. Cada fan, cada medio de comunicación, tenía su propia versión de la historia. Algunos decían que era algo relacionado con la exclusividad, que quería asegurarse de que Can no firmara nada con otras actrices que pudieran crear una nueva pareja mediática, alimentando así la narrativa de su conexión. Otros, más románticos, sugerían que eran cláusulas sobre tiempo compartido, o incluso sobre apoyo mutuo en sus carreras individuales, una especie de pacto de pareja para impulsarse mutuamente en sus trayectorias. Y luego estaban los más cínicos, los que apuntaban a acuerdos financieros, a porcentajes, a comisiones, sugiriendo que la codicia, o al menos la prudencia económica, jugaba un papel importante. Pero la verdad, como suele suceder, es mucho más interesante y a la vez más sutil. Lo que parece haber ocurrido es que Demet, con esa inteligencia y esa visión estratégica que la caracterizan, decidió ir un paso más allá de las simples colaboraciones artísticas. No se trataba solo de trabajar juntos en una serie o una película, sino de proteger algo más valioso, su marca personal. En un mundo donde las redes sociales lo son todo, donde la imagen pública es un activo invaluable, Demet añadió cláusulas que protegían su imagen y su nombre de posibles usos no autorizados o de asociaciones que pudieran diluir su impacto individual. Era una jugada de ajedrez profesional, donde cada movimiento estaba calculado para asegurar su posición en el complejo tablero del entretenimiento. Piénsenlo así, cuando dos personalidades tan grandes colaboran, sus marcas personales se entrelazan. Si no se establecen límites claros, es fácil que la imagen de uno empiece a eclipsar a la del otro, o que se generen expectativas que no se corresponden con la realidad. Demet, con una astucia digna de un estratega de marketing, incluyó cláusulas específicas sobre la gestión de redes sociales conjuntas, sobre la aprobación de contenido que los vinculara, y sobre la preservación de su identidad artística independiente. No quería que la sombra de Can, por brillante que fuera, apagara su propia luz, ni que la dinámica de pareja en pantalla se desbordara y creara confusiones en la vida real. Esto no es algo que se vea todos los días en los contratos de celebridades. Normalmente los acuerdos se centran en los aspectos creativos y económicos de un proyecto específico, los honorarios, los derechos de imagen para la promoción de la obra, la duración del contrato. Pero Demet fue más allá. Vio el panorama completo. Entendió que su éxito no dependía solo de su talento actoral, sino también de cómo gestionaba su marca a lo largo del tiempo, de cómo proyectaba su imagen.
y de cómo mantenía su autonomía artística y comercial. Y al incluir estas cláusulas, no solo se protegió a sí misma, sino que también demostró una madurez profesional impresionante, sentando un precedente para futuras colaboraciones. Ahora, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante estas adiciones? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Se dice que al principio hubo sorpresa. Can, conocido por su espontaneidad, su carisma arrollador y su pasión desbordante en cada proyecto, quizás no había considerado estos matices tan detallados. Su enfoque podría haber sido más directo, centrado en la ejecución artística y la conexión con el público. Sin embargo, al entender la lógica detrás de las propuestas de Demet, se dice que la admiró. Piénsenlo, tener a alguien a tu lado que no solo comparte tus sueños y tu visión creativa, sino que también te ayuda a construir una base sólida y segura para que esos sueños perduren y se magnifiquen, es algo invaluable. No se trata de falta de confianza, sino de una planificación inteligente para un futuro compartido, o al menos, para un presente colaborativo bien definido. Las cláusulas que añadió Demet, según las fuentes más cercanas a la industria, se dividían en varias áreas clave, demostrando una profunda comprensión de los entresijos del estrellato y la importancia de salvaguardar la propia carrera en un mundo tan competitivo. Primero, las relacionadas con la marca compartida y la marca individual. Demet exigió que cualquier proyecto conjunto llevara un crédito equitativo, reconociendo la contribución de ambos en igualdad de condiciones. Pero, y aquí viene el detalle crucial, también solicitó que se establecieran acuerdos claros sobre cómo se promocionarían individualmente. Esto significaba que, aunque trabajaran juntos en un proyecto específico, cada uno tendría el derecho y la autonomía para seguir desarrollando sus propios proyectos y colaboraciones por separado, sin que esto interfiriera con el proyecto conjunto ni generara expectativas cruzadas. Era una forma elegante de decir, vamos a unir fuerzas para crear algo increíble, pero sin perder nuestra identidad única y sin que uno aplaste al otro. Segundo, las cláusulas sobre gestión de redes sociales y contenido. Esto fue, quizás, lo más innovador y revelador. Demet solicitó que se creara un protocolo detallado para la publicación de contenido relacionado con sus colaboraciones. Esto incluía, de manera fundamental, la aprobación mutua de fotos, vídeos y mensajes que los involucraran directamente. Además, se estipuló que cualquier contenido generado para promocionar un proyecto como un asterisco no pudiera ser utilizado para fines personales o para promocionar otros proyectos sin consentimiento previo. Era una medida de control de daños y de gestión de la imagen pública sin precedentes, diseñada para evitar que las redes sociales, que a menudo son el campo de batalla de los egos y la fuente de innumerables malentendidos, se convirtieran en un circo mediático fuera de control. Buscaba mantener una narrativa coherente y profesional. Tercero, las cláusulas sobre derechos de imagen y utilización de nombre. Esto iba un poco más allá de lo convencional en los contratos de colaboración artística. Demet buscó asegurarse de que su nombre e imagen asterisco no fueran utilizados de manera comercial o promocional sin su autorización explícita, incluso después de finalizado el contrato o la relación profesional. Esto era crucial, especialmente en la era de los contratos de patrocinio, las apariciones públicas pagadas y la proliferación de productos y servicios que buscan asociarse con celebridades. Quería tener control absoluto sobre cómo su imagen, construida con tanto esfuerzo, se asociaba a diferentes marcas o iniciativas, protegiendo así su reputación y su potencial de ingresos a largo plazo. Y finalmente, y esto es lo más interesante, se habla de una cláusula de asterisco, apoyo mutuo en proyectos personales. Si bien esto suena muy romántico y enfocado en la amistad, la interpretación más pragmática y profesional es que se trataba de un compromiso a apoyarse, en la medida de lo posible y sin comprometer sus agendas, en sus proyectos individuales. Esto no significaba que fueran a aparecer en cada película o serie del otro, sino más bien un compromiso de asistencia a estrenos, de promoción cruzada en sus respectivas redes sociales, y de ser una fuente de apoyo moral y profesional en los momentos clave de sus carreras. Era como un pacto de caballeros o más bien de estrellas, un reconocimiento mutuo de la importancia de la red de contactos y el soporte emocional en una industria tan solitaria y exigente. La pregunta natural que surge es, ¿por qué Demet hizo esto? ¿Fue por desconfianza? ¿Por ser una persona extremadamente controladora? O quizás, como hemos insinuado, fue simplemente una jugada maestra de alguien que entiende el negocio del entretenimiento a la perfección y está decidida a cosechar los frutos de su esfuerzo y te ¿alentó sin sorpresas desagradables? Lo más probable es que sea una combinación de todo,
pero inclinada fuertemente hacia lo último. Demet, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una profesional con los pies en la tierra, alguien que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. No se deja llevar solo por la emoción del momento o por la química en pantalla, sino que piensa en las implicaciones a largo plazo, en la construcción de un legado sólido y sostenible. En el mundo del espectáculo, las relaciones, tanto personales como profesionales, pueden ser tan volátiles como las tendencias de moda. Un día estás en la cima juntos, la prensa te aclama, los fans te idolatran, y al día siguiente las circunstancias cambian, las agendas se separan, los intereses divergen. Tener acuerdos claros, cláusulas bien definidas y expectativas alineadas es la mejor manera de evitar conflictos futuros, de mantener la profesionalidad, de preservar la amistad y, sobre todo, de proteger el legado que cada uno está construyendo individualmente. Y para Can Yaman, haber aceptado estas condiciones, o al menos haberlas negociado de buena fe, dice mucho de su carácter. Demuestra que no solo es un actor talentoso y carismático, sino también un colega respetuoso y un profesional maduro que comprende la importancia de la planificación a largo plazo. Si bien su imagen pública puede ser más desenfadada y apasionada, esta situación revela una faceta de él que quizás no todos conocen, la de alguien capaz de entender y valorar las complejidades de las relaciones profesionales, y la importancia de tener un marco de trabajo sólido. Esta historia, en el fondo, nos enseña una lección muy valiosa que trasciende el mundo del espectáculo. No importa si eres una superestrella de Hollywood, un reconocido actor turco o un pequeño emprendedor con un sueño. La claridad en los acuerdos, la protección de tu marca personal, la definición de límites y la comunicación transparente son pilares fundamentales para el éxito y para mantener relaciones saludables, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet Özdemir no solo añadió unas cuantas líneas a un contrato, añadió una declaración de principios sobre cómo se deben manejar las colaboraciones entre figuras públicas en la era digital, donde la imagen lo es todo. Y así, señoras y señores, llegamos al final de nuestro desglose. La sorpresa en el contrato de Demet y Can no fue un capricho impulsivo, sino una jugada maestra de estrategia, visión de futuro y profesionalismo impecable. Demet Özdemir, con su perspicacia innata y su conocimiento del negocio, añadió cláusulas que protegieron su marca personal y sentaron las bases para colaboraciones futuras más sólidas, transparentes y equitativas. Fue un movimiento inteligente que, lejos de ser egoísta o posesivo, benefició a ambas partes al establecer expectativas claras, definir roles y salvaguardar la integridad de sus carreras individuales, asegurando así un futuro más predecible y controlado. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los contratos de las celebridades y que les haya parecido tan intrigante e ilustrativo como a mí. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué les pareció esta estrategia de Demet? ¿Creen que es algo que deberíamos ver más seguido en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional? Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear el contenido que ustedes quieren ver. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, que va al grano y desvela los secretos detrás de las cámaras y los contratos, no olviden darle ese poderoso me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de nuestras próximas investigaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.